Apague por aquí. Los tubérculos cuadrigémenos superiores tienen dos tipos de capas. Capas superficiales y capas profundas. Las capas superficiales son: 1. Capa zonal o fibrosa, entre comillas, no sirve para nada, solamente para cubrirla en la cáscara, por decirlo así. 2. La capa gris superficial o externa o cinerio. 3. La capa blanca superficial o capa óptica, y las dos últimas capas son las profundas. 4. La capa gris profunda interna o intermedio. Y la quinta, que es la más profunda, la capa blanca profunda. ¿Sí? Repito, los tubérculos cuadrigémenos superiores tienen básicamente 5 capas. Las 3 primeras son superficiales, las 2 últimas son profundas. Las superficiales son de la superficialidad, para la redundancia, o sea, de afuera hacia adentro. La capa zonal o fibrosa es básicamente intrascendente porque no tiene conexiones visuales de ningún tipo, no tiene ni axones ni nada, sencillamente es una capa de recubrimiento o que lo cubre una capa por fuera, nada más. 2. La capa gris superficial o externa o cineria. 3. La capa blanca superficial o capa óptica. 4. La capa gris profunda, interna o intermedia. Y 5. La capa blanca profunda. A la capa zonal, no voy a borrar esto y voy a hacer otro gráfico. Entonces, esto ya está entendido. Ahora, ¿qué es lo que necesitan saber realmente de cómo funcionan los tubérculos cuadrigémenos superiores? En términos muy generales, y lo voy a dejar ahí, las capas superficiales sirven básicamente, en lo que a oculomotilidad se refiere, para movimientos de seguimiento. Y dentro del seguimiento podemos dividirlo en mantenimiento, en persecución, no perseguir a alguien por si acaso, no persecución ocular, se me fue la palabra, mantenimiento, persecución, todo ahí. Mantenimiento, persecución y rastreo ocular. En cambio, las capas profundas sirven para los movimientos de sacudida o sacádicos. Utilicemos movimientos sacádicos. Señor, siga la pluma, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Esos movimientos se llaman movimientos a la orden. O sea, yo le ordeno al fulano, siga esto, o no lo siga, pero derecha, izquierda, arriba, abajo. Me está parando bola a una orden. A los movimientos de sacudida se les llaman movimientos a la orden, o también se les llama sí a la orden. Y básicamente, quien comanda este tipo de movimientos, corticalmente hablando, porque hay conexiones corticodectales, o sea, desde la parte cortical de arriba hasta los tubérculos cuadrigémenos superiores, tienen conexiones con la corteza,
asumo que ya saben qué parte de la corteza, qué área, el área 8, excelente, el área 8. Entonces estas fibras serían córtico-tectales, ¿sí? Entonces, al movilizar la corteza al tubérculo cuadrigémino superior, Q utiliza sus... ¿qué fue la palabra? Sus capas profundas o utiliza sus capas superficiales. Si utilizo mis capas profundas, la interpretación que viene desde la corteza producirá movimientos en sacudida o sacádicos o movimientos a la orden. Y esos movimientos que vienen por uniones córtico-tectales provendrán de los lóbulos frontales. Bueno, el área 8 mismo lo está diciendo, lóbulos frontales. Por lo tanto, es lógico asumir que las lesiones de los lóbulos frontales producen disminución de los movimientos sacádicos. En cambio, los de seguimiento, que a su vez se distribuyen en de mantenimiento, de persecución y de rastreo, es lo contrario. Son movimientos no a la orden. O sea, yo no le digo al fulano que lo haga, sino que él lo quiere hacer porque se le cruza un mosquito, se le cruza un avión, se le cruza lo que sea, y el tipo lo que comienza es a hacer esto: rastrearlo, mantenerlo o sencillamente movilizarlos, o sea, perseguirlos. Esos movimientos de persecución, rastreo o mantenimiento son todos en conjunto movimientos de seguimiento, y eso lo manejan las capas superficiales. Pero la corteza que maneja la capa superficial, que se distribuyen a los tubérculos cuadrigéminos superiores, pero superficialmente hablando, proviene de la corteza, pero de la corteza calcarina. O sea, las áreas occipitales y en particular el área 17, que es la corteza visual primaria. Esta sería la corteza en relación con los movimientos oculares, sí a la orden. En cambio, los que provienen de la corteza calcarina occipital, estrictamente del área 17 o corteza visual primaria, producen movimientos de seguimiento o no a la orden. Ahora voy a seguir distribuyendo las fibras. Básicamente, tenemos varios tipos de fibras. En relación a los movimientos de seguimiento, solo a los de seguimiento, las importantes son las fibras retinotectales, y las corticotectales. Pero dentro de estas corticotectales introduzco otro término: las corticoestriado-tectales. Esas corticoestriado-tectales vienen básicamente de la corteza calcarina, que también se llama corteza estriada, y específicamente del área 17, que es la corteza visual primaria. ¿Sí? Y las retinotectales, en forma muy sencilla, esto creo que me voy a dedicar un poco más cuando veamos vía visual, para pasarlo rápido. Las retinotectales provienen de la retina, la palabra mismo lo dice, y las corticotectales provienen del área estriada, o sea, de la corteza visual primaria. Estas retinotectales y las corticotectales tienen la misma distribución siguiente que les voy a decir. Cuando estas fibras que provienen de la retina o que provienen de la corteza estriada, o sea, de la corteza occipital o de la corteza visual primaria, para producir los movimientos de seguimiento, se distribuyen para llegar a los tubérculos cuadrigéminos superiores y primero atraviesan para llegar a la capa número 3. Atraviesan, o sea, obviamente atraviesan la capa zonalo-fibrosa, porque de ley hay que atravesar, ¿no? Pero no le paran bola ni a la 2, sino que de entrada llegan a la 3. Y al sinaptizar sobre la 3, mandan conexiones hacia la 2 y de la 3 hacia la 4. ¿Sí? ¿Ok? Me preguntan los corticotectales y
Las corticoestriado-tectales también son del área 17, solamente que Es lo el mismo, estriado... es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Retinotectales y corticotectales, pero corticoestriado-tectales, que provienen de la corteza calcarina, área 17 o corteza visual primaria. Las dos llegan a los tubérculos parigéminos superiores, pero atravesando de entrada, o sea, sin pararle bola a nadie, en el sentido de cruzan, pero no le paro bola a la 1, no le paro bola a la 2, llego a la 3. Y de la 3 regreso para sinaptizar en la 2 y de la 3 bajo para sinaptizar en la 4. Esa es la idea, así funciona. ¿Sí? En cambio, los movimientos de sacudida son diferentes. Y para los movimientos de sacudida utilizo ¿qué capas? Las capas profundas. Los movimientos de sacudida lo que hacen es provenir básicamente de qué áreas específicamente. De los lóbulos frontales o del área 8, o sea de la corteza frontal. Y por lo tanto estas fibras serán, ¿cómo se llamarán? Se llamarán córtico frontotectales, porque provienen de la corteza frontal. Igual son corticotectales, porque van de la corteza al tubérculo parigémino, pero como provienen de los lóbulos frontales se llaman córticofrontotectales. Estas córticofrontotectales llegan al tubérculo parigémino superior y al entrar atraviesan a la 1, bajan a la 3 y de la 3 a la 4. Así funciona. Quizás esto les sirva a los que quieran hacer oftalmología en el futuro, pero así funciona, ¿sí? Y cuando los tubérculos parigéminos superiores reciben esta información en relación con movimientos sacádicos, también ellos están recibiendo información de qué otros sistemas. El sistema somestésico, o sea, sensitivo puro, y al decir somestésico o sensitivo puro, ¿a quién me refiero? Fibras de los haces espinotalámicos laterales y fibras del lemnisco medial. También reciben fibras, de la formación reticular, en particular de la del puente, y también recibe a quién, ya lo vimos en el primer parcial, al haz espinotectal. Y cuando recibe todo este chorronchonchón de información, el tubérculo parigémino superior, pero de las capas profundas, origina a quién? Al haz tectoespinal, que ni bien sale, imaginémonos que este es del lado derecho, lo que hace sale, cruza al otro lado y se dirige para abajo, pero en el lado izquierdo de la médula. Pero al cruzar, forma la decruzación tegmental dorsal de May. ¿Se acuerdan de eso? Okay. ¿Sí? Y para finalizar, hay una conexión auditiva aún no muy esclarecida, que digamos, porque se supone que los tubérculos parigémenos superiores es de interpretación visual, pero hay una conexión que probablemente la relación sea, nosotros vemos algo, pero dirigimos nuestra visión, nuestra oculomotilidad hacia un estímulo de tipo auditivo. Es normal, es relativamente lógico, pero aún que no lo crean, no se ha como que concretado ese tipo de información. Entonces, esas fibras que vienen en relación con audición provendrían ¿de dónde? De la corteza temporal. ¿Sí? Entonces a estas fibras se les llama córtico temporotectales. Y esas fibras córtico temporotectales, al llegar a los tubérculos parigéminos superiores, atraviesan sin pararle bola a nadie y sinaptizan específicamente en la lámina más profunda. O sea, la lámina 5, la capa blanca profunda. Ah, me olvidaba decir, la capa 4 se le llama lemniscal
¿Les dije eso ahorita? No. Externa. Y la capa 5 se llama lemniscal interna. Y las dos se llaman estrato lemniscal. ¿Sí? Entonces, las que tienen relevancia con el sistema auditivo, con audición, parten, obviamente es lógico, de la corteza temporal, obviamente la corteza auditiva primaria, por eso se llaman córtico-temporotectales, atraviesan a los tubérculos cuadrigémenos superiores, pero no le paran bola ni a la 1, ni a la 2, ni a la 3, ni a la 4, sino que se enactizan directamente en la capa blanca profunda. Y obviamente también esa interpretación, en este caso la audición, ayuda a distribuir o a fabricar al haz tectoespinal, o sea, el que acabamos de ver hace un rato. ¿Sí? Nada más. ¿Alguna pregunta? Entonces, esto es lo más sencillo y lo que en realidad necesitan saber de tanta bobería. ¿Sí? Sigamos.